preparados ya a lo que será la diferencia en estos momentos de reflexión e información. Voz de Pentecostés, programa oficial de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, región de Puerto Rico. El presidente, obispo Manuel Fuentes Valentín, y el ejecutivo regional se encargarán de presentar esta media hora de un dulce aperitivo espiritual y la posición del concilio ante los acontecimientos actuales. Voz de Pentecostés. Muy buenas tardes. Dios la bendiga grandemente. Este es quien le habla, el reverendo Pablo Ramírez, administrador de Plan de Pensiones Ministeriales Inc. y miembro de la Iglesia de Pentecostal. Estamos aquí en la Voz de Pentecostés, el órgano oficial de la Iglesia de Dios Pentecostal de Puerto Rico. Queremos enviar un saludo a nombre del Comité Regional, nuestro obispo Manuel Fuentes Valentín, y a nombre también de nuestro obispo internacional, William Hernández. Deseamos que el Dios Todopoderoso en estos minutos que va a estar con nosotros, el Señor Dios Todopoderoso le habla a sus vidas. Queremos también recordarle a la pastoral nuestra actividad en el pueblo de Carolina, la Iglesia de la Gran Cosecha, de nuestra Asamblea Regional, a celebrarse el próximo mes de mayo. Y allí vamos a estar bajo el lema Resiste, lema extraordinario que el Señor ha puesto en el Comité Ejecutivo como lema para que continuemos viviendo en este proceso que nos ha tocado vivir en este momento histórico de resistir todo aquello que llega, y vamos a seguir en este camino tan hermoso. Queremos también hacer una oración por nuestros compañeros pastores, algunos pastores que están sufriendo algún tipo de enfermedad. Queremos presentarle al Señor al final del programa. Vamos a estar orando por cada uno de ellos. Y usted que en este momento nos está viendo por primera vez, puede escribirnos a la dirección de nuestra página en internet. Y estamos dispuestos y disponibles para orar por usted y por su familia. A la pastoral también queremos indicarle que estamos a su disposición aquí en el Plan de Pensiones para hacer de bien, de servicio a toda la pastoral y todo aquel que tenga credenciales de nuestra organización, que pueden participar, ser miembros, ya sean capellanes o sean evangelistas, miembros del cuerpo ministerial, pueden participar del Plan de Pensiones. También queremos recordarle que un brazo económico del Plan de Pensiones es la Shalom Memorial Park, Funeral y Cementerio en el pueblo de Junco, en el barrio Mamey. En esta tarde quisiéramos también compartir unos versículos de la palabra del Señor, la palabra de Dios que es bendecida del principio hasta el fin, desde el alfa y el omega. Y queremos en estos minutos considerar el primer libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18, y queremos traer a colación unos versículos, ese capítulo 18 tan extraordinario. Y queremos leer tres versículos del capítulo 18 del primer libro de Reyes. Sí, vemos, capítulo 18 se habla del profeta Elías. Queremos considerar versículo 30 del primer libro de Reyes, versículo 30 y versículo 44. Esos dos versículos queremos traer, pero usted tiene la Biblia abierta y no es por pura casualidad que usted está viendo en este programa, en esta hermosa tarde del Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Trino Dios, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30, dice de la siguiente manera. Elías dijo, entonces a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él reparó el altar del Señor, que estaba arruinado. Y el versículo 44 de ese mismo capítulo 18 del primer libro de Reyes, dice, y aconteció que la séptima vez dijo, he aquí una nubecilla pequeña,
como la palma de la mano de un hombre que va subiendo del mar. Y le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que no te detenga la lluvia. Buen Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por estos momentos tan hermosos, esta oportunidad nos brinda para llevar un mensaje sencillo a nuestras vidas. Señor, te pido no que me quites como instrumento, utilízame para que esta palabra llegue a lo más profundo de aquel que nos necesita en este mismo momento, en este instante. Señor Jesús, todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Hay una victoria en el Monte del Carmelo, la victoria del Monte del Carmelo. Imagínense, va una caravana real. Esta caravana se va desplazando por un camino. Llevan a ambos lados, va la carroza, a ambos lados van unos jinetes, unos caballos extraordinarios. Y los jinetes van al lado izquierdo y al lado derecho. Usted mira hacia atrás y viene una caravana larga, mucha gente. Pero todos bien vestidos y bien armados. De momento sale una voz dentro de esa carroza y dice, deténgase. El capitán que está al lado le dice a otro, detenga la caravana. Ese le dice al otro, detenga la caravana, y se detuvo toda la caravana. Dentro de la carroza sale entonces una voz fuerte, y se le acerca a una persona que estaba en el camino. Una persona alta, bastante edad, delgado, una persona que se ve humilde, vestida humildemente. Y dentro del carruaje sale una voz y le dice, tú eres el que me tienes con problema a Israel. El rey Acab es ese rey. Y le dice a Elías, tú tienes un problema y tú me tienes a Israel de esta forma. El hombre, el profeta de Dios, no titubeó en decirle al rey, el problema de Israel eres tu rey, porque ha permitido que tu esposa ha permitido que al dios Baal, que los sacerdotes tengan al pueblo alejado de Dios. Cuando yo me imagino, y estoy narrando básicamente de una forma un poco distinta el capítulo 18 de Reyes, yo me imagino que este hombre mirando al profeta, no se atrevía a mirar en los ojos al profeta, pero le estaba diciendo al profeta, tu problema, tú eres mi problema, le estaba diciendo el rey Acab a Elías. Elías responde, no, tú eres el problema. Y te voy a decir más. Yo me imagino que en ese momento el rey se puso más inquieto, se puso más furioso. Entonces le dice más, Elías le dice, y te voy a decir más, y estoy parafraseando, hermano, este capítulo, te voy a decir más, te voy a retar. Llévate a los 450 sacerdotes tuyos al monte de Carmelo y vamos a hacer allí una asamblea. Estoy parafraseando, voy a repetir el capítulo 18. Es más, le dice más, y te voy a decir más, llévate a los 400 de tu esposa de acera. Y allí en el monte de Carmelo vamos a ver a qué Dios es el que hay que servirle. Entonces procesa, el rey, me imagino que se molestó y se fue el rey. Y entonces emite una orden, vamos al monte Carmelo, que vamos a desafiar al Dios de este hombre llamado Elías. Y llegaron allí. Y yo me imagino, hermano y amigo que me escucha, ahí llegan allí esos 450 sacerdotes de Baal, con una vestimenta extraordinaria, luciéndose,
quizás dentro de su vestimenta, una serie de podemos decir, símbolos satánicos, y vemos que siguen llegando allí y se quedan al lado de una área del valle cerca del Monte Carmelo. Y se quedan esos 450 y el sacerdote de ellos mayor, ahora es que vamos a ver. Entonces cuando llegan los otros 400 de Acera, es decir, son 450 sacerdotes de Baal, más 400 de Acera, y allí está solito el siervo de Dios Todopoderoso, Elías. Dice Elías, solamente yo he quedado, es que probablemente nadie, ningún otro profeta estuvo, pero sí, sabemos ya la historia. Y están ahí y comienza el proceso, pero entonces, interesante como cuando Elías le dice, pero vamos a hacer algo, vamos a tener y da las instrucciones. Cuando da las instrucciones, cómo es que vamos a hacer el sacrificio y ustedes van a orarle, a pedirle a sus dioses. Y hacen el proceso, hacen el altar. El altar que tenían los sacerdotes estaba probablemente bien adornado, estaba bien organizado. El altar de los sacerdotes. Comienzan los sacerdotes, hacen lo que dice las escrituras del toro y demás. Pican y los ponen. Y comienza este proceso en el cual comienza a invocar a sus dioses. Y comienza a invocar a sus dioses y pasa 1 hora, pasa 2 horas, pasa 3 horas. Y comienza a buscar a otros dioses. Quizás tú que me estás mirando. Y tú quizás le estás rindiendo o le estás pidiendo a otro Dios que no es un Dios todopoderoso. Pues en esta mañana, esta tarde te estoy diciendo, solamente un Dios. Hay un Dios, el Dios de Elías, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Que no hay que rendirle culto a ninguna otra deidad que no sea el Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. A ese es el Dios que en esta tarde te estamos hablando. Ese es el mismo Dios que Elías, con tantos años atrás de Jesucristo, le proclamó al Dios todopoderoso, al Dios de fuego. Pero hay un requisito, que es el requisito que comienza en ese capítulo 18, versículo 30. Cuando comienza, entonces ya están los 450 sacerdotes de Baal y no podían hacer nada. Llegó un momento dado que empezaron a tirar, dice la escritura, a coger unos cuchillos, comienzan a cortarse su cuerpo. Y yo me imagino, no lo ve en la Biblia, pero me imagino que de tanto por cortarse el cuerpo, uno de ellos, probablemente se fatigó y probablemente alguno se desmayó. La cosa es que siguieron cortándose y seguían adorando a ese Dios que nunca le pudo contestar. Entonces cuando vienen los sacerdotes de Acera, ven la situación, ahora nos toca a nosotros. 450 no pudieron con el Dios de Elías. Ahora vienen otros 400 y comienza el mismo proceso. Y dice la escritura que en un momento dado el mismo Elías empezó a decirle, mira, pero ¿qué es lo que está pasando? A lo mejor se fueron, a lo mejor le están haciendo otra cosa. Si fuera en el día de hoy, a lo mejor están en Facebook, o a lo mejor está en Instagram, o a lo mejor está en otras redes. Mira, pues llámenlo, porque a lo mejor se quedó dormido los dioses de ustedes y no pudieron. Y es ahí entonces que comienza, qué hermoso la palabra del Señor, que después que no pudieron, viene Elías y dice, ahora me corresponde a mí. Y Elías comienza al altar que estaba arruinado, comienza a organizar el altar, que es lo que Dios esta tarde queremos traerle. Hay que organizar el altar de nosotros. El altar hay que estar organizado, porque una vez yo organice mi altar, la victoria en el Carmelo va a ser segura con el Dios Todopoderoso. Y comienza el profeta, y el profeta lo hace un poco más difícil, hace una zanja, comienza a hacer una zanja alrededor de lo que va a ser el sacrificio. En la zanja entonces recoge 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel. Y hace la zanja y entonces para hacerlo más difícil le pide echarle en agua. Fíjese qué interesante, 3 veces en 4 cántaros, 4 por 3, 12, igual.
¿Qué iba a echar ahí? El agua. El agua significa la palabra del Dios Todopoderoso. Porque cuando usted tiene la palabra de Dios Todopoderoso, su altar estaba arruinado, como en muchas ocasiones se arruinan nuestros altares, pero vamos a recurrir al Dios Todopoderoso a que el sacrificio, porque ese toro tipificaba el mismo Cristo, la leña significaba la cruz, la zanja que está el agua, la separación entre el mundo y el Dios Todopoderoso. Y comienza ahí el proceso y usted sigue leyendo las Escrituras y la oración de este señor llamado Elías, profeta Elías, fue tan sencilla. No fue una oración extraordinaria de mucha hermenéutica, exégesis, significado, sencilla, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. 450 no pudieron, 400 no pudieron, 850 no pudieron con el poder de Dios Todopoderoso. Había un festival allí de danza, había un festival allí de los dioses y ninguno de los dioses pudo, porque al Dios que yo le sirvo es el Dios Todopoderoso. Alabamos el nombre del Señor. Al Dios que si tú estás en una situación que quieres y estás rindiéndole culto a lo que es espiritismo, a que es satanismo, yo te digo en el nombre de Jesús de Nazaret que no puede esa manifestación con el poder de Cristo de la gloria. Y te lo estoy diciendo que viví esa experiencia en mi pastoral. Que no hay poder que sea más grande que el poder del Dios Todopoderoso. Alabamos el nombre del Señor. Entonces, cuando se acerca Elías a la persona, le dicen, vamos a tener que hacer algo. Usted va a decidir si es los dioses de los Baales o el Dios que yo le sirvo. Y usted sigue las Escrituras y ahí hubo un fuego extraordinario, porque Dios es un Dios que purifica. Alabamos el nombre del Señor. A veces queremos tener una lluvia de bendiciones, pero mi hermano, hay que estar en fuego en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay que restaurar nuestro altar. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Qué está ocurriendo en nuestra vida personal? ¿Qué está ocurriendo con nuestra vida con mi familia? Hay que restaurar el altar. Y una vez ese altar fue restaurado, ese altar estaba arruinado. Una vez él cogió y tomó las 12 piedras e hizo el altar, hizo el sacrificio. Ya usted sabe lo que ocurre posteriormente. Fuego bajó del cielo. El fuego, que es lo que nos mantiene a nosotros allegados, es lo que nos mantiene a nosotros en el seguir resistiendo, como el lema de nuestra asamblea. Ya termina el sacrificio, Dios emite su veredicto, el Dios de Elías es el Dios que vamos a seguir. Y como Dios es tan grande y tan hermoso y tan poderoso, claro que querían matar a Elías, porque el problema que no había llovido, ya Dios le había dado unas instrucciones a Elías que le dijera a Acab, no va a llover. Y dentro del proceso histórico, si no había lluvia, había problema, porque entonces ya no había alimento, era bien difícil. Y por eso querían perseguir a Elías, porque Elías fue el que llevó el mensaje, pues la único que podía, según el rey, el único que podía terminar esa sequía debía ser Elías. Y Dios en su inmensa misericordia vuelve y entonces le habla a Elías. Y dice la Escritura, ese versículo 44, estamos ya por terminar. Y aconteció que la séptima vez dijo, he aquí una nubecilla pequeña. Elías comienza entonces a orar al Señor, a conectarse con el Dios Todopoderoso. El altar está reconstruido, el altar estaba arruinado. El altar de los sacerdotes probablemente estaba muy adornado, quizá estaba organizado. Y el altar de que Elías te quiere decir aquí al pueblo, el altar había que reconstruirlo porque estaba arruinado. Pero una vez este altar es restablecido, la bendición cae. Y llega y el profeta le dice a Acab, palabra de Dios al profeta para Acab, muévete, camina porque va a llover. Y está el profeta ahora y le dice a su criado, chequéate, vete a ver qué es lo que viene. Y viene el criado, va y mira hacia lo lejos y no ve nada, no veo nada. Dice la Escritura que fue 1, 2, 3, a la quinta vez no veía nada.
Y el profeta seguía insistiendo, vete, que viene algo, viene lluvia, bendición. Cuando llega el momento dado, que va por última vez, cuando regresa, le dice, lo que veo es una pequeña nube. Alabamos el nombre del Señor. Una pequeña nube que se está acercando, una pequeña nube que va a venir. Se está acercando para tu vida una pequeña nube de bendición. Pero tienes que tener el altar. Si está arruinado, hoy es el momento de organizar tu altar. ¿Y qué es organizar el altar, pastor? No servir a otros dioses, que no es el Dios Todopoderoso. No irte a pedir a otras deidades, que realmente lo que hacen es daño, sino al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, al Dios que una vez llegó a nuestra vida, que llegó a la vida de todos aquellos que nos están escuchando, que pertenecen a este linaje escogido, real sacerdocio. A ese Dios que yo te estoy hablando, al mismo Dios que respondió por fuego a la oración del profeta. Sí, posteriormente el profeta, después que vio la mano de Dios poderosa obrar, después que el mismo acá recibió la lluvia, porque el sol sale para todo, como dicen. Que posteriormente viene el profeta, ya estoy por terminar, viene el rey Acab y le dice entonces a su esposa, ¿sabe lo que hizo el profeta? ¿Sabe lo que hizo Elías? Oye, todos los mató. Claro, porque dice la escritura que se reunieron y llevaron al río y ahí pasó lo que ocurrió. Entonces el rey se lo dice a la esposa. Y la esposa, ¿qué es lo que responde? Este hombre yo lo voy a matar. Dice la esposa. Isabel. Le voy a dar un término de tiempo en 24 horas, 48 horas, este hombre va a morir. 24 horas. Pues mire, hermano, amigo que me escucha, pasaron 24 horas, pasaron 48 horas, pasó una semana y no murió Elías. Pasó un año y no murió Elías. Pasaron 3 años y Elías no murió. Pasaron 20 años y Elías no murió. Usted sabe las escrituras, ¿dónde está Elías? No dio muerte. Eso es lo que hace el enemigo, tratar de engañar. Porque cuando Dios habla y cuando Dios promete, Dios lo cumple. Él ya creía y decía que iba a morir y todavía usted sabe dónde está Elías, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. A eso es lo que en esta mañana, esta tarde queremos decirte. Elías se dirigió a Abraham como el hombre de la fe. Elías mencionó a Isaac, hombre nacido por la promesa. Cuando era imposible que naciera Isaac, y a ese hombre, Elías lo menciona. Y Elías también habla de Jacob, el hombre engañador, a quien Dios en su misericordia lo eligió para mostrar su gracia y su bondad. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Dios que estamos hablando en esta mañana, en esta tarde. Es decir, todo lo que Dios hizo a través de las Escrituras todavía lo está haciendo para tu vida. Hay que reconstruir nuestro altar individual y nuestro altar, nuestra relación para con Dios. Que quizás estás dándole más a otro altar, quizás el altar de tu hijo, quizás el altar de tu carro, quizás el altar de tu trabajo. Quizás el altar a una deidad o quizás al altar de tu pastor. No. Hay uno solo. Alabamos el nombre del Señor. Y ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y a través de ese que tenemos la salvación. Alabamos al Dios Todopoderoso. Y terminamos. Elías le anunció al rey, en estos versículos, Elías le anuncia al rey que la gran sequía ha terminado, porque es la palabra del Señor. Y que Dios va a enviar lluvia que ellos necesitan. Dios te va a enviar lluvia a ti de bendición. Yo lo creo así, porque lo hemos vivido. Hemos visto la mano de Dios obrando extraordinariamente en nuestra familia. Dios es un Dios que responde. Elías, una vez le dan el informe a la esposa del rey, Elías entonces le dio miedo.
y se escondió. Pero allí donde se esconde, Dios también llegó el mensaje. No importa el lugar que te encuentres, en tu cuarto, en el carro, quizás estás almorzando ahora en el carro por la cuestión del COVID. Dios quiere y te dice en esta tarde, si tu altar está arruinado, es el momento de organizarlo, es el momento de ordenarlo. Y el único que ya hizo el sacrificio en la cruz de Calvario se llama Jesús de Nazaret, el Cristo vivo, el Cristo que vino a la tierra. Semana pasada se celebraba, memoraba el Viernes Santo, pero el domingo ya resucitó y está a la diestra del Padre y te quiere hacer bien. Quiero orar por ti. Buen Dios y Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por estos momentos. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, de los amigos que se han conectado, que están viendo, o aquel que lo vaya a ver grabado. Dios eterno, toca cada una de estas vidas. Nuestros compañeros pastores que están pasando por algún tipo de situación de enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra no torna atrás vacía. Tu palabra nos dice que en la cruz del Calvario lleva nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Y es por esa palabra que hoy reclamamos sanidad para nuestros compañeros. Señor, si en un momento dado alguien ha sido tocado por esta palabra, que tiene que restaurar su altar arruinado, es el momento, Dios eterno, que tú le toques, si Él te lo permite. Yo todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ha sido un placer para nosotros estar en este órgano oficial, La Voz de Pentecostés. Dios le bendiga. Adiós. Hasta aquí, Voz de Pentecostés, programa oficial de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, región de Puerto Rico. Para comunicarte puedes escribir a oficinaregional@iddppr.org o Iglesia de Dios Pentecostal MI, región de Puerto Rico, P.O. Box 28002, San Juan, Puerto Rico 00928. Voz de Pentecostés.